¿Qué tal? Bienvenidos a la Antorcha hoy con Jaime González y Fran Carrillo, que se mesa los cabellos. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Vicente Jaime? Un Yo ya placer, no como me siempre, meso estar nada. con vosotros. Yo no. Tú te mesas lo que puedes, Jaime. La, Lo que la, queda, como yo, ¿eh? la calva. Yo, como yo. Bueno, oye, lo del fiscal general del Estado ha llegado Álvaro García Ortiz. Ha habido gente gritándole sinvergüenza, ladrón y cosas de estas en la puerta. Tampoco es que haya habido grandes manifestaciones. Yo no sé si no tienen ganas o no pueden en el PP o en Vox incluso de montarle manifestaciones a este individuo en el Supremo, a Sánchez cuando fue el otro día en Valencia, que no había nadie allí esperándole en la delegación del gobierno. Bueno, pero más allá de eso, ha declarado en el Supremo eh, y el fiscal general del Estado, bueno, se ha negado a declarar ante el juez, ha respondido solamente a su abogado y ha dicho que rotundamente negaba que haber filtrado él los datos, los mails a la prensa o a Moncloa del novio de Ayuso. Pero hay un dato que estamos publicando en OK Diario que no se conocía. Claro, nosotros dimos por hecho que este señor se había deshecho del móvil, había borrado los mensajes. Pero es que ese móvil es un móvil oficial, Jaime, y ese móvil tendría que haberlo devuelto. Es como en una empresa, cuando tú te vas de la empresa o pides un cambio de móvil, el anterior lo tienes que devolver, no te lo puedes quedar tú, pero es que este señor Jaime se ha quedado el móvil. Sí, pero fíjate, antes de entrar en el asunto del móvil, a mí algo hay que me define perfectamente al personaje. Estamos hablando del fiscal general del Estado. Es decir, el hombre que, por lo menos en función del cargo, tiene que liderar la lucha contra la ilegalidad por aquello de que él es el referente del principio de legalidad del Estado. Y Concho, a mí no me deja de causar cierta sensación de malestar el ver como el fiscal general del Estado se niega a responder a las preguntas de un juez del Tribunal Supremo. Sí, sí, es tremendo. Es brutal, conceptualmente es brutal. Claro, la gente podrá decir, bueno, está inmerso en un proceso judicial y evidentemente tiene todo el derecho del mundo a actuar de este modo. Por supuesto. Pero a mí me choca mucho que el fiscal general del Estado ante un miembro del Tribunal del Supremo decida solo contestar a su abogado y no responder a las preguntas de su señoría. Bueno, ha Y en llegado a decir relación... además que el registro a su despacho había sido un allanamiento, que es un delito. Sí, claro. No, Claro, acusa al instructor de allanamiento. es verdaderamente alucinante. Y en relación con el móvil, que nunca devolvió, yo tengo serias reticencias sobre el comunicado emitido hoy por el Departamento Informático de la Fiscalía General. Eh, no sé si ese comunicado es al servicio de o es una patada en toda regla al fiscal general del Estado. Tengo mis dudas. En cualquier caso, vamos a ver, que el móvil no nos impida ver el horizonte. En este caso, el móvil que no está, el móvil desaparecido, ya no es lo demás, porque yo creo que hay indicios más que de sobra para poner de manifiesto, y así lo ha manifestado el juez, el instructor del caso del Supremo, de que aquí lo que se organizó es una suerte de conspiración para servir a los intereses del partido del gobierno por la vía de hacer daño a una adversaria política, en este caso Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que yo creo que nos estamos perdiendo mucho con el Ya. móvil, cuando al final la UCO ya ha demostrado perfectamente que todo salió de donde salió, que el destino de lo que salió tenía dirección Moncloa y que fue Moncloa luego la que, digamos, propagó la especie entre las terminales mediáticas afines. Por tanto, Fijaos, me quedo hoy, fijaos insisto, además. no, que termino, Vicente, me quedo con esa imagen de un fiscal general del Estado negándose a colaborar con el Tribunal Supremo. Sí, con un Es juez que del Tribunal Supremo. es Sí, pero además, alucinante. fijaos, estas imágenes que estamos viendo, que eso es del mes de junio, os acordaréis en aquel acto que hubo en el Palacio Real, esto ya es vergonzoso, pero es que este individuo, con esa sonrisita que se le ha quedado en la cara, llega hoy al Tribunal Supremo. O sea, es un tipo, se le ha quedado, me van a disculpar ustedes, y ustedes no van a entender, pero se le ha quedado, y pido disculpas, pero de verdad, se le ha quedado esa cara de gilipollas,
que tiene, y discúlpenme ustedes, pero es lo que cualquiera piensa al ver una cara así. Pero es que este individuo, joder, Fran, llega al Supremo con esa misma cara hoy, y eso, como dice Jaime, pues a un tipo del Supremo dice, pues yo no declaro. Bueno, pues como un apéndice del régimen. Si es que lo hemos explicado aquí muchas veces, cuando tú actúas con la impunidad y la inmunidad política, mediática y sociológica de rigor y consideras que puedes hacer lo que consideres oportuno, saltándote las leyes, horadando el prestigio de las instituciones, degradando la democracia, porque consideras que por ser del Partido Socialista o por ser afín a un presidente bastante antidemocrático, no te va a pasar nada, pues claro, te sorprende cuando a alguien te llaman a declarar simplemente porque te han denunciado. Es decir, no es que un juez ha dicho, bueno, me cae mal el fiscal general del Estado porque es sanchista, porque está degradando la institución, voy a ir a por él. No, había una denuncia y el delito por el que se está juzgando es que él, en razón de su cargo, como autoridad o cargo público, pues ha filtrado datos reservados de un ciudadano privado. Y eso en función de, como digo, de su cargo, es un delito. Y por eso se le está juzgando. Entonces, que no quiera contestar, pues como hizo Begoña en su comparecencia que tuvo hace unos meses, porque son una mafia, porque es la Rosa Nostra, porque es un régimen autocrático y porque les molesta la justicia y les molesta que alguien pueda juzgar o valorar los posibles y presuntos delitos, ya no solo de Sánchez, sino de todo su entorno. Y entonces, ¿para qué está este señor? Pues para proteger los intereses de la familia Sánchez, del gobierno y del Partido Socialista, no para defender los intereses del Estado, que es para lo que debería estar nombrado. A partir de aquí debería haber dimitido hace mucho tiempo, por ética y estética, no lo hace y el propio Sánchez, refrendando lo que digo, llegó a afirmar en aquella ocasión que el gobierno está con su fiscal general del Estado, es decir, lo que hacen los dictadores en las tiranías, es decir, proteger a quien le está a su vez protegiendo. Pues eso es lo que pasa. Fíjate, además ha sido una cosa muy, muy curiosa. Ha habido una cosa muy curiosa en la declaración. Solamente ha respondido a preguntas de su abogado. García Ortiz ha dicho que, por ejemplo, el testimonio demoledor de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se debe a que ella es desafecta. Desafecta. O sea, este señor entiende que ser fiscal, claro, la única afección que tendría que tener un fiscal es el cumplimiento de la legalidad. Ese lenguaje, cuidado, es lenguaje bolivariano. O a Sánchez. Pero, claro, repito, claro, es lenguaje bolivariano, es decir, todo cuando Hugo Chávez nombra a sus propios fiscales y Maduro da una vuelta de tuerca, porque incluso llega a destituir a una fiscal del Estado que era chavista, simplemente porque investigó algunas cosas y tal, y puso a alguien más a su favor, que es el que tiene ahora, los discursos que hacía era lo mismo, desafección, que estaban al servicio de la oligarquía, que estaban al servicio de los empresarios, que estaban al servicio de la ultraderecha. Es decir, el mismo lenguaje simplemente para que nadie investigue sus delitos. Y esto es lo que tenemos. Entonces, el día que queramos realmente calibrar el impacto de todo esto, ya no habrá justicia. Estaremos efectivamente como Venezuela, porque ya no habrá nadie que pueda juzgar a este tipo de mafiosos. Y ya podemos valorar o no otras cuestiones, ¿no? Yo lo que pasa que, Fran, a mí esto de la desafección me parece que es la versión, digamos, contemporánea de aquella vieja frase que quedará para los anales de la historia y de la besanía que pronunció el hoy presidente del Tribunal Constitucional cuando era fiscal general del Estado y que para justificar lo injustificable dijo a veces hay que mancharse la toga con el polvo del camino. Bueno, pues es una manera prácticamente de decir lo mismo, es decir, cuando uno es fiscal general del Estado con Pedro Sánchez, lo que hay que servir es a Pedro Sánchez y no servir en absoluto al Estado, que me parece verdaderamente infame viniendo de un fiscal general del Estado. Pero a mí me parece que hemos llegado a un punto en donde yo, que a lo mejor soy más optimista que tú, Fran, y no creo que esto dentro de 2 años sea una dictadura ni un sistema totalitario parecido a Venezuela, porque a lo mejor llevado de mi candidez pienso que al final va a triunfar el Estado de Derecho y que esto será un mal sueño y que el sanchismo quedará arrumbado, me pongo en la figura de un señor que es un funcionario público, y que se está arriesgando a perder su puesto y a quedar inhabilitado en la administración del Estado para poder seguir trabajando. Yo me imagino que cuando uno, llevado de su vehemencia ideológica, quiere abrazarse al sanchismo,
el entorno de este señor tendría que decirle, vamos a ver, que una cosa es abrazarse al sanchismo y otra cosa darse cuenta de que el sanchismo pasará, pero tú te enfrentas a un horizonte en el que te puedes quedar sin curro. Coño, es que verdaderamente es lo que me llama poderosísimamente la atención de este señor. Yo creo que si por él fuera, es mi opinión personal, si por él fuera ya se habría ido hace mucho tiempo, pero el problema es que Pedro Sánchez no le deja. Yo yo estoy contigo. Tienes razones para ser optimista porque si España no ha caído todavía es por la fortaleza de sus instituciones y porque todavía hay, digamos, colectivos y resortes que permiten mantener la confianza en el Estado de Derecho, desde el periodismo hasta los jueces, pasando por los fiscales, etcétera, ¿no? Por la policía, por la Guardia Civil, es decir, una serie de cuerpos y organismos que nos permiten mantener esa confianza en los pilares que sostienen al Estado. Pero es que también había Estado de Derecho en la Venezuela de finales de los 90, además un Estado de Derecho impecable que ha acabado como acaba de decir. Se está muy cerca de una tiranía, de una autocracia que ya no se van a imponer como antes, no se van a imponer por las botas militares, sino que se van a imponer por los votos de las urnas, en las cuales se va degradando precisamente la calidad democrática de un país y en la que tú pierdes precisamente la noción de si estás o no en una democracia simplemente porque te permiten seguir votando. Pero en todo lo demás has perdido todos los espacios de libertad y de defensa de esa democracia. Desde la defensa de una justicia igual para todos hasta la capacidad que tú tienes para ir o no a dar tu opinión a ciertos medios o también para poder entrar o no en un concurso público, opositar, en el que ya ni siquiera con lo que quieren hacer los jueces van a tener esa libertad, ni tampoco para poder ir contra el gobierno porque te van a fiscalizar o te van a mandar al Ministerio de Hacienda. Es decir, poco a poco se va acabando esa democracia y la única excusa es que tienes que votar cada 4 años. Bien, si el modelo es el argentino o el venezolano, eso es indiferente, es dónde quiere llegar esta gente. Por eso hay que seguir trabajando y denunciando estas cosas, porque al final Vicente empezó diciendo, oye, qué curioso que nadie ha ido a las puertas digamos, a gritarle o a censurarle, igual que a Pedro Sánchez el otro día. Bueno, yo no sé si hacer una broma con esto o no, es que la derecha sociológica trabaja. Quiero decir, la derecha sociológica no está para ponerse delante de una puerta. La derecha que paga impuestos fuera sindicalista, si fuéramos claro, sindicalistas, si la derecha tuviera una serie de cuerpos parasitarios como tiene la izquierda, que algunos los tiene, pero son minoría, estarían en la puerta de este señor y le estarían gritando al igual que con Sánchez. Pero como no lo tiene, porque la derecha sociológica por lo general trabaja, con excepciones, pero por lo general trabaja, pues tenían cosas mejores que hacer, ¿no? Pues eso también es la diferencia de cuando tú eres esclavo del discurso del otro, ¿no? Mientras tanto, la vida judicial continúa, por ejemplo, en Badajoz, con el caso del juez, de la juez de Beatriz Viedma, que está investigando, entre otras cosas, el fichaje del hermano de Sánchez por la Diputación de Badajoz. Hoy la juez ha dicho que todo parece indicar que el puesto se creó para él. Quiere decir, cuando una juez dice todo parece indicar, que está en la fase de indicios, evidentemente es porque tiene ya todo el trabajo de la UCO, todo lo que venimos informándoles, ¿no? Y además ha pedido datos a Moncloa sobre este asesor que se llama Luis Carrero, que trabajó en Moncloa para el hermano de Sánchez y como destapó OK Diario, luego incluso ha hecho labores, fíjense ustedes, es un caso raro, es este que le llamaba por mails hermanito, querido hermanito, al hermano de Sánchez. No sabemos qué tipo de relación tienen, ¿no? Pero el caso es que luego de estar en Moncloa se va a Badajoz e incluso ha hecho labores, nos consta, yo no sé si de guardaespaldas, seguridad, etcétera, etcétera, de David Sánchez. Ahí lo tienen sentado. Fíjense qué postura la del hermano de Sánchez para declarar ante un tribunal. Más allá de que aquel día la voz, si no ves la cara, era la de Sánchez. Realmente, ¿no? Mintiendo como mintió ante la jueza. Bueno, digo, esto por un lado y luego por otro lado tenemos la Audiencia Provincial de Madrid que ha tumbado el registro de Barrabés que ordenó el juez del caso Begoña. Lo que quiero decir, vamos primero con el hermano de Sánchez, es que, bueno, hoy sería para el gobierno un mal día si solamente fuera la primera noticia, pero resulta que los jueces no deben ser tan malos cuando llega a la audiencia provincial y le pone al juez Peinado también, oye, pues le pone unos límites, le dice, oiga, eso que usted hizo no es correcto, ¿no? Lo del hermano de Sánchez, bueno, pues esto tiene, Fran, pues la pinta que tiene, ¿no? Tiene la pinta que tiene, pero fíjate, dentro de los focos escandalosos que tiene este gobierno respecto a toda la familia imputada que tiene el presidente del gobierno, algo inaudito en democracia, ha llegado un momento en el que lo hemos valorado con normalidad. Yo vengo diciendo estos días que el gran éxito de Sánchez, para sus intereses, no para los intereses de España y de la nación,
es que veamos con normalidad pues que se juzgue a su hermano, que se juzgue a su mujer, que se juzgue a su familia, que se juzgue a la mitad de su gobierno, que se juzgue al fiscal general del Estado. Es decir, lo hemos visto con una normalidad y la estamos comentando como si fuera algo excepcional, ¿no? Como si fuera algo inaudito en democracia, y se está convirtiendo en una normalidad. Y eso es lo que muestra o es indicativo de la degradación democrática de un país o de la decadencia democrática de un país. Cuando estos sucesivos escándalos se ven con normalidad como si fuera algo del, digamos, del menú del día, ¿no? Y de la escaleta del día. Bueno, pues a mí el hermano de Sánchez, fíjate, para mí es caza menor. Aquí hablamos muchas veces de esto, es caza menor. Que le hayan dado el puesto a dedo, que se lo han dado, que haya habido conflicto de intereses, que lo ha habido, que haya habido tráfico de influencias, que lo ha habido, perfecto. Yo sigo diciendo que aquí la clave está en Begoña Gómez y sigo diciendo que la clave está en todo lo que Sánchez ha permitido a partir de ahí. Lo que el hermano le hayan hecho, pues bueno, y lo que le ayuda al Ministerio de Hacienda tributando en Portugal, que tiene narices, que el hermano del presidente del gobierno, que se llena la boca de pagar impuestos en España, tribute en Portugal y que lo haga en una casa donde al parecer no vivía y tal, pues cuando eso se demuestre y se demuestre que ha hecho todo eso, pues que pague las penas oportunas. Pero bueno, no deja de ser su hermano. No, pero su mujer es diferente. Sí, lo que pasa es que claro, las golperías son tantas que al final el hecho de que lo hayan enchufado ya casi nos parece menor. Perdona, Jaime. Vamos a ver, si es que en el fondo estamos hablando de dos casos, el de Begoña y el de David Sánchez, el hermano músico, que son absolutamente paralelos. Es que se parecen prácticamente entre sí muchísimo. Vamos a ver, ¿de qué se trata? De que tanto la una como el otro utilizaron su condición no de músico ni de experta en no se sabe qué, sino utilizaron su condición de hermano y de mujer del presidente del gobierno para impulsar su trayectoria profesional. En el caso, si analizamos en detalle los dos casos, son idénticos. Y además hay una cuestión que al final resulta paradójica. Todos los escándalos de corrupción... Jaime, perdona la interrupción. Sí. Perdona la interrupción, solo un matiz. Estoy de acuerdo que hay paralelismos y tal, pero no es lo mismo que a ti te enchufen con un sueldo de 60.000 euros a que tú, por tu trayectoria profesional relanzada, le cuestes al Estado 400 millones de euros del rescate de una línea aérea o que le hayas costado la cátedra de un máster y un software millones de euros. Es decir, pero cuantitativamente no es lo mismo. Pero no es solamente que a ti te contraten con 60 por 60.000 euros a dedo, es que en esa contratación a dedo hay 12 personas más, que son ciudadanos que tienen los mismos derechos que David Sánchez, sí, que tú y que yo, a los que les has hundido en la miseria. Es decir, tiene que ver con el principio de legalidad, tiene que ver con la decencia, tiene que ver con la ética, tiene que ver con principios muy altos. A lo mejor ya no nos acordamos, esos principios que tienen que ver con la dignidad. Bueno, a mí me parece que el hermano del presidente del gobierno sea contratado a dedo en una especie de concurso amañado por la Diputación Socialista de Badajoz, y en el colmo ya de la guarrería administrativa, resulta que le pongan un asesor a David Sánchez, al músico David Sánchez, que está trabajando en el Palacio de la Moncloa, en la sede de presidencia del gobierno, y que se lo pongan a trabajar en la Diputación de Badajoz, mientras como empleado público lo estamos pagando todos los españoles, me parece, insisto, que es no solamente antiestético y antiético, sino un delito de malversación como la copa de un pino. Tan delito de malversación como es que la mujer del presidente disponga de una asesora particular, también pagada por Moncloa, es decir, por Vicente, por ti y por mí, para impulsar los negocios profesionales de Begoña Gómez. ¿Por qué todos los escándalos de corrupción terminan en Moncloa? ¿Por qué todos? Porque Begoña Gómez tiene ramificaciones en Moncloa. El caso David Sánchez tiene ramificaciones en Moncloa. Por cierto, información de quien dependía orgánica y jerárquicamente el asesor de David Sánchez, el que trabajaba para David Sánchez, pero cobraba el sueldo de presidencia del gobierno, el jefe, el responsable, ¿sabéis quién era? El hoy ministro de Transformación Digital y Función Pública y a la sazón secretario general de los socialistas madrileños. Por tanto, ojo que este caso no es caza menor, o por lo menos a lo mejor no tiene los cuernos que tiene el otro caso, pero es de los que te puede llevar por delante. Sí, Óscar López era. Óscar López.
Óscar López. Óscar claro. López era el jefe el asesor del hermanito, entre comillas, no porque lo diga yo, del hermanito de David Sánchez, porque cuando se escribían y se intercambiaban correos electrónicos, el asesor de Moncloa que trabajaba en la Diputación de Badajoz para David Sánchez se refería al hermano músico del presidente Sí, del como gobierno querido hermanito. como hermanito. Como hermanito, sí. Yo Es que es un nivel... es que es un Sí, nivel dime, que... dime. Yo simplemente digo una cosa, basta una lectura por encima del auto de su señoría, de la señora Viedma, para darse cuenta de que no estamos ante un asunto de caza menor, ¿eh? Estamos ante un trinque en toda regla con implicaciones de presidencia del gobierno. Hombre, claro, y sobre todo hay una parte que es la parte que también se está investigando, en el caso del hermano de Sánchez, que es la parte patrimonial, cuidado. Que la parte patrimonial, con la implicación de algún que otro banco, que primero dijo, por ejemplo, bueno, pues que tenía tanto dinero, tantas Bueno, acciones, ahí luego no parece que ha tanto, habido luego un también... error, pero lo que no es un error es sí, que la agencia tributaria le haya concedido claro, al señor David Sánchez un tratamiento único, exclusivo, privilegiado del que no gozan el resto de los contribuyentes españoles, sí. según el cual, cobrando de la Diputación de Badajoz y por vivir en Portugal, que estaba a 17 kilómetros, no hacía la Sí. declaración de la renta o se eximía Pero, parte Sí, de los impuestos que les pero correspondían. vuelvo a pero sí que decir, hay pero vuelvo a sí decir que hay un dato que se está que investigando, que es un incremento patrimonial notable entre el momento en que él lo enchufan, llega allí, empieza la pandemia, se pide esa excedencia y cuando vuelve la pandemia ha tenido un incremento pero vuelvo patrimonial a muy decir, pero notable. sin bajar al detalle, que son unos chorizos. Es decir, que el ADN del socialismo es ser unos chorizos. Es decir, que no hay gobierno socialista en la historia que no haya utilizado su poder y su acceso al Estado para saquear las arcas públicas, para enchufar a sus familiares y amigos, para robar lo máximo posible y para enriquecerse con el dinero ajeno. Es que parece que esto es una novedad, que ya lo hizo Felipe González, que Es ya lo puro hizo Alfonso nepotismo, Guerra, además. que ya lo hizo Zapatero, que ya lo hizo el PSOE en la Segunda República, que lo ha hecho el socialismo toda la vida allí donde ha tocado poder. Entonces, podemos ir al caso particular de cada uno y donde lo han colocado. Y eso es labor de medios como este, como Que Diario, que lo ha denunciado, lo ha publicado y lo ha sacado. Pero la causa mayor, que es donde está la gente, que no va al detalle de la cuantía del desfalco de cada uno o de la sinvergonzonería de cada uno, es por qué estos chorizos siguen en el poder y por qué estos chorizos siguen gobernando y por qué tienen esa impunidad moral, social y jurídica para seguir choriceando, saqueando y robando. ¿O hasta cuándo vamos a permitir esa sinvergonzonería? Esa es la pregunta y esa es la clave. Fijaos, Porque hoy además, es el sí, hermano, efectivamente. la mujer y mañana será otra persona de su entorno. Pero al final todo acaba en lo mismo, que es en el presidente del gobierno, que es el, Claro. Sí, el es una forma verdadero recurrente, sinvergüenza de todo. además una Claro. forma recurrente de gobernar, Yo, porque es verdad que daba vergüenza el otro Claro. día escuchar al hermano de Sánchez declarar ante el juez, o sea, o no se, discúlpenme ustedes, o se la pela todo, o no se preparó con su abogado esa declaración, porque es que no No, sabía se ni la las pela preguntas, todo. ¿verdad? O es que Se la era pela pura todo. arrogancia, ¿no? Y con esa voz, que insisto, que esa voz que si no le pones cara y lo oyes, y sabiendo además claramente que le está mintiendo a la juez, era la voz de Sánchez, era la voz de su hermano, el parecido. Y con todo esto yo os pregunto, claro, hoy, al final, ayer ya contamos ese acuerdo in extremis, hoy vamos conociendo detalles de cómo se gestó ese pacto de última hora entre Junts y Sánchez, entre Puigdemont y Sánchez. Es decir, el nivel de indignidad llegó ya al punto de paralizar el Consejo de Ministros, tener a los ministros parados en una sala, mientras en otra sala, desde la propia presidencia del Gobierno de España, se hablaba con el prófugo y se intentaba resolver esto. Está claro que Puigdemont tiene la sartén por el mango. Está claro también que Puigdemont sigue dependiendo para la amnistía de Sánchez y que por tanto Sánchez le va a estirar lo de la amnistía todo lo que pueda, toda la legislatura, porque el momento en que se la dé, Puigdemont queda liberado de Sánchez. Es un entente ahí, un entente cordial, con este teatrillo de enfrentamientos y de enfados aparentes o no aparentes, reales, ante el público, para que hagamos tertulias enormes y tal y cual. Pero la realidad es que, bueno, pues Sánchez se ha plegado, se ha rendido ante Puigdemont, y Puigdemont lo tiene contra las cuerdas. Pero ahora llega el PP y entonces la cuestión, la que planteábamos en días pasados. El PP va a votar que sí al nuevo decreto
que ya no es ómnibus, es minimus, pactado por Sánchez con Junts, ¿no? Que lleva la cesión famosa del Palacete al PNV. Los españoles, dice el PP, no son culpables de la falta de integridad del gobierno. Y Vox ha dicho que lo que hace estas cosas, y os pregunto, solo ayudará a que siga trincherado en la Moncloa. Es un poco el planteamiento que hacíamos, te pregunto, Jaime, la semana pasada. Claro, el PP dice, bueno, no tenemos por qué hacer pagar por el Palacete a los pensionistas, a los valencianos, a los del transporte, a los que usamos el transporte público, etcétera, etcétera. Y por otra parte está la de hay que ir a degüello y votar que no, porque este voto, hay que decir que el voto a este decreto mínimo que han pactado dependerá del PP, si el resto de socios de izquierda votan que no. Por tanto, el voto del PP va a ser determinante. ¿Qué debe hacer el PP, Jaime? Yo no creo que el voto del PP sea determinante porque la moción va a salir, porque tiene mayoría, porque los 7 escaños de Junts le confieren al presidente del gobierno la mayoría suficiente. Pero me parece que apuntas a un asunto fundamental. Yo creo que ahora el voto del PP es en clave puro de estrategia política, porque no va a ser determinante, porque el resto de formaciones suman suficientes votos para sacar adelante el famoso mini decreto ómnibus. Ya mini porque Pero fíjate que lo han Bildu, por capado. ejemplo, discúlpame, Bildu, por ejemplo, como Sumar, como Podemos, para hacérselos tal, pues ya habían dicho que el ómnibus no lo iban a votar. Quiero decir, cuando Feijóo en su momento anunció que votaría a favor de las Bueno, pensiones, con, se hizo determinante. No lo sé. Ya veremos si es determinante o no. La cuestión de fondo, perdona. bueno, yo creo que la cuestión de fondo es la estrategia política. Y yo creo que cuando el Partido Popular se reúne en torno a una mesa para analizar cuál tiene que ser el sentido del voto en este caso concreto, lo primero, y me parece un error, lo primero que prima es vamos a distanciarnos de Vox. Es algo secular, es decir, siempre funcionan de la misma manera. Que no nos confundan con Vox, como Vox va a votar que no, porque no tiene ninguna suerte ni tipo de complejos, el Partido Popular tiene un miedo atroz, un miedo cerval, a votar lo mismo que la formación de Abascal. Lo que me parece que es una demostración de complejo de inferioridad de origen. Me parece absolutamente estúpido. A partir de ahí lo razonable, a mi modo de ver, hubiera sido en estos momentos una abstención. Entre otras cosas, porque efectivamente, si tú cuando por primera vez dices no, entre otras cosas, porque no pasas por la afrenta, el agravio que supone el regalo que le hace Pedro Sánchez al PNV por la vía de este edificio, de este palacete de París, en consecuencia y en pura coherencia, pues tienes que decir, vale, si mi voto ya no va a ser determinante, pues ni sí ni no, me quedo en una abstención, que es una forma de decir, yo no me siento concernido con un voto que en el fondo, insisto, creo que no va a valer para nada porque van a tener mayoría, pero sí que tiene ese carácter simbólico, el carácter simbólico de un partido que se viste por los pies y dice, lo que antes no me parecía, me sigue pareciendo mal y en consecuencia no voto no por no parecerme a vos, pero desde luego no voto Claro. sí. Ese es el argumento que yo haría, pero insisto, prima tanto el miedo que le tienen a votar lo mismo que a la formación de Abascal, que son capaces, que ya tiene narices la cosa, de votar en las dos ocasiones lo mismo que ha votado Puigdemont. Claro, en primer lugar, probablemente. Como si su referente Claro, ahora fuera Puigdemont. Hombre, no, tanto claro, no. ahora os preguntaré por eso de Puigdemont, ¿vale? Pero por situarnos todavía en lo que estamos, claro. Hombre, yo no sé si además es prudente anunciarlo con tanto adelanto y decir, bueno, pues ya lo Tampoco veremos. es. Y mientras tanto que se peguen entre ellos, porque insisto, al ómnibus, si el ómnibus se quedaron todos los socios de Sánchez muy tranquilos desde el momento en que el PP dijo que a lo de las pensiones iba a votar que sí. Y entonces salió Bildu diciendo que ellos no votaban, ellos iban a votar que no, Podemos salió diciendo que iba a votar que no, Sumar dijo que ya lo veríamos, y luego todos estos del BNG, etcétera, porque hay una parte, digamos, muy de los inquiocupas y no sé qué, y todo este rollo de la izquierda que no les convence, que quieren que salga adelante. Claro, yo te pregunto, ese miedo que apunta Fran, que apunta Jaime, no, primero al que le liguen a Vox. Hay un segundo miedo que es...
ir a rebufo del relato mediático de la izquierda y del gobierno, esto de que, bueno, para que no digan que vamos a votar contra los pensionistas y tal, pues venga, votamos que sí, y no nos metan en ese saco. No, a rebufo no, el PP es esclavo. Este PP es esclavo del discurso del PSOE, del discurso del socialismo. Yo hacía mucho tiempo que no veía una estrategia tan suicida en un partido político como la que está siguiendo la actual dirección del Partido Popular. Nunca he visto un partido que vaya tan en contra a lo que piensan, sienten y quieren sus votantes. Y cuando te digo nunca, nunca. Y he estado en muchas campañas ya, y he estado en muchos procesos ya, y algo de esto sé por el tiempo, simplemente por el tiempo que llevo trabajando, viendo y participando en esto. Mucho tiempo. Porque cuando tú tienes a 9 de cada 10 votantes que está en contra de la inquiocupación, que está en contra de la subida de impuestos, que está en contra de lo que al menos el 50% del decreto, recortado o no, propone, y tú al final, simplemente por miedo a que la cadena SER o El País te puedan decir, y por tanto el PSOE, pues te bajan los pantalones y dices que vas a votar que sí, pero eso sí, no estás de acuerdo con este gobierno, ni estás de acuerdo con el chantaje y la mentira, es decir, con el ADN de este gobierno, el chantaje y la mentira, pues tú lo que estás es, primero, traicionando a tus votantes, segundo, traicionando a tus militantes, tercero, traicionando a tu base sociológica y por ende no eres fiable para poder gobernar. Porque si esto lo haces cuando tú aspiras a presidir el gobierno y lo primero que haces es hacerte una enmienda a la totalidad a ti mismo, que dices que votas que no y explica las razones por las que votas que no, y al día siguiente, para que no te digan nada ni te señalen en el recreo, votas que sí, pues a lo mejor lo que no tienes es personalidad, lo que no tienes es criterio, lo que no tienes es carácter y lo que no tienes es coherencia. Y lo que valora el votante de la derecha sociológica sobre todo es la firmeza, lo que valora es la coherencia, lo que valora es el sentido común y lo que valora es la razón por encima de cualquier tipo de tema visceral. A partir de aquí, el que le puedan vincular a una Vox sigue siendo una torpeza por esa visión, como yo he denominado, del PP chanquete, ¿no? El PP verano azul, o como escribí el otro día en OK Diario, el PP de Chamberlain, de Neville Chamberlain, y no el PP de Chamberí, que es el que debería fijarse el Partido Popular, es decir, el PP del votante que tiene realmente en la calle a su derecha y no el votante de la claudicación al discurso de la izquierda. Pero se ha impuesto esa visión socialdemócrata en Génova, se ha impuesto, y vamos a intentar que el votante descontento del sanchismo, que no sabemos dónde está, pues venga a nosotros, ¿no? Que el votante moderado del PSOE, de ese PSOE, de ese socialismo centrado que dice Feijóo, pues venga a nosotros. Porque hay una encuesta que dice que nosotros no vamos a perder ningún votante, pero podemos recuperar a muchos votantes del PSOE. Pues que me enseñen esa encuesta porque yo no tengo esos datos. Particularmente no tengo esos datos. Pero es que en segundo lugar, según están saliendo todas las encuestas y las que publican medios afines o adversos, el PP no crece, es decir, se mantiene en el mismo número. Y si saca una mayoría absoluta es por el crecimiento de Vox. Y la bajada del PSOE es una bajada circunstancial y muy poco relevante para lo que está cayendo. Y si tú no creces en las encuestas, ni siquiera las más favorables, y solamente gobiernas porque Vox crece y ya está en un 15% de intención de voto, es muy torpe querer separarte de Vox e irte hacia el discurso esclavo del Partido Socialista y no combatir esto como has hecho en tu primera intención con este decreto. Por eso digo que no entiendo esta estrategia suicida contra tus votantes, contra tus ideas y contra tus siglas. Sí, eso es verdad, además es muy llamativo y esto ya lo hemos comentado, pues por ejemplo, esta última que publicó A3 en ABC, pues no, es verdad que el PSOE baja a 109 desde 121, pues es que con la que está cayendo es un suelo fantástico todavía, muchísimo. Y luego llegadas las elecciones, todo el mundo sabemos que aunque ahora en las encuestas Podemos y Sumar vayan cayendo, todo ese votante ultra fanático de izquierdas, pues terminará votando al PSOE y a Sánchez con tal de que no gobierne la derecha. O sea que cuidado con estas encuestas porque también había otras, por ejemplo, de GAT3 también, antes del 23J y ya vimos lo que pasó. Pero bueno, sobre esa relación, Jaime, del PP con Puigdemont y con Junts. Bueno, con el PNV queda descartado cualquier cosa porque sabemos todos que el PSOE y el PNV están gobernando juntos, tienen un pacto, las diputaciones forales, los ayuntamientos, y por tanto esto hasta 2027 no se va a mover. Pero a efectos de abrirse vías de caminos de entendimiento, antes que con Vox, antes con el PNV y con Junts, ya habéis dicho que eso es un error, ya habéis comentado además también, bueno, pues lo que supone el ir a rebufo, dice Fran, esclavo del relato mediático de la izquierda, que no nos culpen de ser los antipensionistas, etcétera, etcétera. Pero
¿qué relación tú crees que hay ahora mismo? O sea, hay contactos entre el PP y Puigdemont. Y probablemente el PP no quiere tampoco, quiere darle un juego, un papel a Puigdemont y quiere ir poco a poco que nos acostumbremos a verlos juntos, por ejemplo, en votaciones como la del otro día, y quién sabe si en el futuro más cosas. Sí, yo creo que cuando el Partido Popular piensa en Junts, a la hora de posibles acuerdos, pactos, colaboraciones, no está pensando tanto en este Junts de ahora, que evidentemente está muy marcado por la situación que tiene Puigdemont, sino que está pensando en un medio plazo. Un medio plazo que pasaría porque efectivamente se resolviera la situación procesal que tiene el presidente de Junts y por una suerte de ensalmo, Junts se convirtiera en aquella vieja Convergencia, que era un partido nacionalista de centro-derecha, pero que tampoco estaba echado al monte. Yo creo que el Partido Popular está pensado en ese Junts y está intentando abonar o soldar los cimientos de un escenario a medio plazo. Insisto, no ahora, pero por lo que puede pasar. Ahora, en eso estoy con Fran. Trasladar esa idea ahora a la opinión pública es imposible. Por tanto, tienen un miedo atroz a que se vea que efectivamente hay contactos, hay diálogos más o menos entreverados con la formación, que los hay, que todos lo sabemos, pero tienen un miedo a que eso se sepa atroz. Entonces, claro, la situación es, si tienes miedo a que se sepan que hay contactos con con Junts, si tienes miedo a votar lo mismo que vos, y al final tienes miedo a que el Partido Socialista Obrero Español consiga trasladar a la opinión pública el relato que le interesa en función con la actuación del Partido Popular, y llega un momento que no tienes margen de maniobra. Es decir, eres siervo de todo a la vez. Y ese es el gran problema que tiene el Partido Popular, que yo creo que es un partido que ha decidido entregar la cuchara de la labor de oposición y dejar que la hagan los tribunales de justicia. Y eso es muy complicado, porque lo de los tribunales de justicia llegan hasta donde llegan y te puedes quedar sin plan B. Es decir, y además eso tiene, perdóname, eso tiene un tiempo, que no es el tiempo político, de la urgencia política que tiene España de librarse de un tipo como Sánchez. Yo creo que en Génova han pensado que Pedro Sánchez va a caer por el propio peso de su negligente gestión, de su la técnica Mariano y de sus tal. Pero eso me parece que es de una candidez supina. A mí me da la impresión de que es una candidez, ¿Estás de acuerdo? una candidez supina. ¿Estás de acuerdo, Fran? Porque es verdad que por el caso de Mariano, que dices tú, perdóname, en el caso de Mariano, que dices tú, 2010, mitad de aquella legislatura, Zapatero quedó sentenciado cuando le llaman todos y tiene que aprobar los decretos y aprobar todo. Y estaba ya sentenciado. Y a partir de ahí, arrasado por la crisis, se sabía que cuando convocara elecciones y las iba a perder. Pero en este caso es que este señor que vemos ahí en pantalla, que lo vimos ayer con este careto, no tiene nada que ver con Zapatero en ese sentido. Bueno, ha salido en estos días que el BOE ya ha licitado el tema de las papeletas electorales, ha sacado ya la campaña para licitarlo. No significa nada, quiero decir, lo digo porque hay gente que se pone nerviosa y, huele a elecciones. Sánchez va a convocar elecciones no cuando las encuestas digan lo que están diciendo, sino cuando él tenga la seguridad de que va a revalidar. Y cuando digo la seguridad, es la seguridad por lo civil o por lo criminal, por lo legal o por lo ilegal. Y hasta aquí puedo hablar, porque hemos visto ejemplos recientes que perfectamente a Sánchez le valen. Y como tiene a la Unión Europea absolutamente, y quienes mandan en la Unión Europea absolutamente rendido a sus pies, este señor es capaz de lo que sea con tal de seguir en el poder. Por eso le molesta cierta justicia, y por eso esta reforma de la justicia, y por eso esta nueva entrega millonaria a los medios de comunicación para que tapen todo eso. Si es que este libreto ya no lo conocemos. A partir de aquí, que el Partido Popular siga esta estrategia porque se quiere presentar como la socialdemocracia decente, pues me parece muy bien, pero entonces que lo digan, porque ya no es un partido liberal conservador, o un partido de base liberal conservadora, o un partido de base de centro derecha, cuando lo que está haciendo es precisamente todo lo contrario respecto a lo que es su base ideológica y de votantes. Es que en Génova tienen que entender absolutamente ya
que si llegan a Moncloa va a ser con Vox, que no hay otra opción, ni con Junts, ni con el PNV, ni con Coalición Canaria, ni con el partido del Susun Corda. Va a ser con Vox o no va a ser. Y si esto no lo aceptan, porque creen que va a llegar un momento en el que van a ser las elecciones y esta vez sí le van a dejar gobernar a la lista más votada, pues o son demasiado ingenuos o son demasiado socialistas. Pero no van a gobernar si no es con Vox. Y Vox, evidentemente, entrará con exigencias. O esto se admite en Génova, o harán un ridículo tras otro, porque esto del decreto Omnibus, dentro de 2 semanas estamos hablando de otra cosa. Y evidentemente el que te digan, es que no quiero que me llamen antipensionistas, claro, cuando el 50% del voto cautivo de los pensionistas lo tienes tú, el otro 50% lo tiene el Partido Socialista. Evidentemente tienes mucho que perder. Pero es que explicándolo bien, hay muchísimos pensionistas con lo que yo he hablado estos días que dicen, mira, es que ya no es tanto por mí, yo prefiero que tengan la pensión asegurada a mis hijos y mis nietos a que a mí me suban 100 o 200 euros más. Entonces, cuando tú explicas muy bien, o explicas bien, no yo digo muy bien, con claridad, con firmeza, el escenario que tú quieres para dentro de 10 o 20 años en un sistema que está siendo inviable y que por eso votas que no, en vez de decir, no, es que no quiero que me llamen antipensionistas porque digamos que no a una subida de 100 o 200 euros, pues con casi todos los pensionistas con los que yo he hablado y el estudio que hemos hecho es que la mayoría de los pensionistas que son votantes del centro derecha del Partido Popular, también de Vox, pero del Partido Popular, excluimos a los que votan a la izquierda, nos dicen que estarían de acuerdo en que se votara que no, porque lo que prefieren es un sistema que sea viable para que las pensiones las puedan cobrar sus. Y aparte de todos modos, yo creo que estos días se han dado cuenta muy rápido, se han dado cuenta muy rápido, yo creo, estos días en Moncloa, que ese relato que querían buscar con el chantaje de las pensiones, el decreto ómnibus y echar la culpa al PP, etcétera, etcétera, si votaba que no, se han dado cuenta, yo creo que incluso en medios propios no les iba a salir, porque al final, bueno, el gobierno puede el mes que viene revalorizar las pensiones por decreto y se acabó la historia, y que no estaba colando, porque al final la sensación que tiene el pensionista es que esto no depende de la oposición, depende del gobierno. Pero de todos modos, fijaos que yo... Sí, dime, Jaime. No, que a mí lo que me parece que es una absurdez es que habiendo ganado la primera parte del relato, que la ganó el Partido Popular, sí, es decir, que la ganó perfectamente. Es decir, ahora viene la segunda consiguió y van a votar que sí. trasladar a la opinión pública de que tenía que votar que no, porque aquello era un batiburrillo indecoroso en el que estaba mezclando manzanas, peras con limones. Bien, a partir de ahí, yo creo que por pura coherencia lo que tendría que haber seguido es el manual del trasladar a la opinión pública los mismos argumentos de peso que trasladaron cuando se votó por primera vez el decreto ómnibus. Sin embargo, ahora van a dejar muy sorprendidos a buena parte de sus votantes. E insisto, cuando ya el voto en sí no tiene trascendencia, porque estoy plenamente convencido que aunque el Partido Popular votara que no, la propuesta saldría adelante. Por tanto, yo creo que es que lo tendría incluso ahora más fácil, por pura coherencia argumental. Es decir, lo que no tiene mucho sentido es que el quien ha perdido el relato de manera estrepitosa, que es Pedro Sánchez, al final se salga con la suya. Eso no tiene sentido. Oye, claro, porque mientras tanto lo que vemos es efectivamente... Sí, los complejos que decía Fran. Claro, lo que estamos viendo es al final, en esta relación entre Sánchez y Puigdemont, lo que estamos viendo es como la vuelta ciclista, no hay una etapa, sino un montón de metas volantes, ¿no? Y Junts se lo ha planteado así, ¿no? El objetivo final, efectivamente, de Puigdemont es la amnistía. Puigdemont sabe que depende de Sánchez, de que Sánchez llame a Pumpido y le diga a Pumpido ya, o dentro de un año, o dentro de 2. Y a su vez Sánchez sabe, probablemente, que si se la da cuanto antes, como poco a poco va exigiendo Puigdemont quedaría libre de cualquier compromiso con él y a partir de ese momento podría mandarlo a su casa con Begoña. Claro, es una relación tremenda, pero mientras tanto se van sacando unos a otros todo lo que pueden. Sánchez depende de Puigdemont claramente porque Puigdemont es imprevisible y efectivamente un día a lo mejor le da el botón nuclear y lo manda a su casa, harto ya de sus mentiras, pero mientras tanto ya fíjate, ayer estaban súper peleados, pero hoy ya Junts dice, bueno, lo de la moción de confianza ya no nos importa tanto, han dicho los de Junts, que parecía que era una cuestión nuclear hasta ayer por la mañana. Y ahora dicen, bueno, y ahora queremos las competencias de inmigración a cambio de presupuestos. Esto de los presupuestos, claro, le interesa mucho a Sánchez, porque si sacan los presupuestos, gracias a Junts, sí que llega a 2027, aunque lo pillen atracando a un banco, Jaime. Entonces, en esta carrera hay un cierto... hay cabreo, está claro, y es tan tenso, está claro, pero hay un cierto teatrillo en el que unos a otros se necesitan y Junts no va a hacer caer a Sánchez. No, eso es evidente.
pero se las va a hacer pasar canutas, porque en la medida que consiga trasladar a la opinión pública Puigdemont, que naturalmente Pedro Sánchez es rehén, es una marioneta, es un títere de Junts, más conseguirá él afianzarse entre su electorado. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en que esto de la cuestión de confianza se haya visto ahora edulcorado por Junts. Y si no, nos vamos a emplazar aquí dentro de un mes, porque yo tengo la sensación de que a partir de ahora lo que va a exigir Junts es no solamente que se tramite, que eso ya ha aceptado el presidente del gobierno, tramitar la cuestión de confianza, sino que cuando se someta a la decisión del Pleno y que saldrá, y que naturalmente Junts votará a favor con PP y con Vox, instando al presidente del gobierno a que presente una cuestión de confianza, cuando en ese momento Pedro Sánchez diga yo no lo voy a hacer, es cuando naturalmente volverá a salir otra vez con el mazo Puigdemont para volver a darle otra vez a Pedro Sánchez en la cabeza. Es decir, Sí, pero esto hoy no ha es, dicho Junts, esto, hoy ha rebajado esto Junts. Junts ha dicho bueno, hoy que bueno, que entienden que sí, que depende de Sánchez y que bueno, que tiene un valor más testimonial hoy que publicábamos político. nosotros, hoy abríamos nosotros el OK Diario con una tesis contraria, en el sentido de que o moción de confianza o cuestión de confianza, pero cuestión de confianza a todos los efectos, o rompen la baraja. Que puede ser la vieja estrategia de siempre de forzar y ir hasta el límite para al final pegarse un abrazo, puede ser. Pero, Sí, pero ojo, oye, fíjate que hoy Junts ya, eso era ayer, ¿eh? Y es que sí, esto como va tan rápido, y hoy Junts dice, bueno, lo de la moción de confianza entendemos que depende de ella, veremos. Pero si quiere presupuestos, lo de la inmigración, que por el tema de la herencia Pero a catalana, ver, etcétera, etcétera, y que sí, yo además tiene creo un que la componente, estrategia perdón, un de componente de Puigdemont, control fronterizo que pero, les interesa, vamos a ver, pero Puigdemont que no va va a cambiando, romper va cada nunca, día. Puigdemont no va a romper pero nunca vamos a con ver. Pedro Sánchez, pero Puigdemont nunca va a aparecer ante la opinión pública como el hombre que al final siempre le sirve de asistente, es decir, de muleta a Pedro Sánchez. Es decir, se las va a hacer pasar canutas sin matarle. Sí, sí, está claro. Dicho de una manera Pero, muy clara, le va a dejar seguir siendo presidente del gobierno, pero no le va a dejar gobernar. pero Sí, sí, eso pero está vamos a ver, claro. Fran. que no sois nuevos, que lleváis muchos años analizando, viendo la política y sabéis de qué va este juego. Y este que está aquí que, lleva menos años que vosotros analizando la política, pero ha estado en la política. Los desacuerdos se pactan. Lo he dicho aquí 1000 veces. Es que parece que cuando hay un desacuerdo público ha sido algo meditado o espontáneo y no algo perfectamente establecido en la estrategia de ambos partidos. Oye, vamos a salir a escenificar desacuerdo, a decirnos de todo, pero sabemos que vamos a acordar porque a ti te conviene ganar una semana o 2 o 3 de cara a tu público para subir en las encuestas, para que mediáticamente te refuerces, etcétera, y yo lo necesito para ganar tiempo para convencer a mis bases o a mi partido o a mi dirección o tal, que eso se hace. Eso se hace. No veamos siempre un desencuentro de dos partidos que han votado juntos la investidura y que se han acordado siempre al final, que en un determinado momento digan, oye, pues aquí también está pactado, porque no con esto del decreto, lo dije la anterior vez que hubo un desencuentro, dije, van a acordar la semana que viene o en 4 días, sin problema, y van a decir que de nuevo, tal, porque está pactado así. Si es que está pactado así, si es que a Puigdemont no le conviene otro gobierno que no sea el de Sánchez, porque a ningún otro gobierno, ya tengo dudas con Feijóo, ya tengo dudas, no, pero creo que con ningún otro gobierno tendría lo que tiene con el gobierno de Sánchez, ni le sacaría lo que le está sacando al gobierno de Sánchez. Entonces, no le conviene otro gobierno, no le conviene dejar caer la legislatura, no le conviene que Sánchez convoque elecciones, no le conviene. Ni a Sánchez le conviene que Puigdemont se cabree y le mande a paseo y tenga que convocar elecciones por si las pierde. Por tanto, estos encuentros y que uno diga de cara a su parroquia que tiene a Sánchez a sus pies, a Sánchez le dirá, pues perfecto, de cara a tu público, dilo. Y Sánchez dirá que tiene a la coalición progresista y volverá a meter al PNV y a Junts en la coalición progresista, sigue siendo una coalición sana. El caso es que mientras tanto, lo cierto es que mientras tanto siguen, porque es verdad que después de todo esto de ayer, al final el que sigue pues durmiendo claro en que Moncloa un siguen. día más es Sánchez y su Pues mujer. claro. Fijaos estos dos que la cuestión de confianza, que lo comentábamos ayer, no quiero ahondar en esto hoy,
supondría para Sánchez tampoco, incluso si la pierde, ningún problema, porque que se iniciaría un proceso después del 114 al 99 de la Constitución por el que el rey, de nuevo, con los números actuales del Congreso actual, debería iniciar una nueva ronda de consultas. El PP y Vox no tendrían mayoría. No me imagino a Junts, a PP, a Junts diciéndole al rey voy a apoyar a Feijóo, y por tanto el candidato nuevamente, que el gobierno quedaría en funciones. Esto sería per secula seculorum, y quiero decir que al final es una estrategia de ganar tiempo y seguir ganando tiempo. Si hubiera una cuestión de Vicente, confianza, me da la razón. etcétera. Vicente, pero me da, no digo que me da con esto que acabas de decir, si yo estoy, muy bien, porque queda muy nítido. Por eso No, planteaba si todo me esto no refuerza deja de lo ser que, un teatrillo, incluso claro, los pero digo, mercados temporales en las metas volantes. digo que me refuerzo lo que digo, porque si eso llega, gana Junts, porque dice, ven cómo no estamos sometidos al gobierno de España, que le hemos sometido a una cuestión de confianza, es decir, se ha impuesto nuestro criterio, y Sánchez diría, ven cómo sigo teniendo el respaldo del Congreso y de la mayoría, ¿qué van a hacer ahora para sacarme del poder? Pues ya me he sometido a la cuestión de confianza y la he ganado. Es decir, cada uno venderá su propio relato, su propia narrativa a su público, a sus medios, a su Es que es gente, tiempo y tiempo y y tiempo. O ganarán sea, incluso tiempo y aunque hubiera, política, aunque claro. hubiera cuestión de confianza, esa cuestión de confianza que se vote inmediatamente, da igual, pero iniciaría un proceso de nuevo de consultas con el rey, como si empezara una nueva, un nuevo proceso de investidura, y mientras tanto podría estar en funciones, incluso sin presupuestos, el señor Sánchez, todo lo que quisiera. Cuidado con el tema este de la cuestión de confianza, y si la gana, pues estupendo, y si no la gana, pues iniciaríamos todo ese proceso que le podría llevar, incluso sin presupuestos, hasta 2027. El caso es que hoy mismo Junts ya lo de la cuestión de confianza es la realidad, lo rebaja y dice, bueno, venga, Sánchez, si quieres presupuestos, lo de la inmigración. Ya veremos qué pasa, de todos modos, con todo esto. La De verdad todos es que modos, claro, irrelevante. yo os pregunto, situados en este punto, y muy rápido, que os voy a hacer un regalito final, que no esperáis. ¿Qué puede ofrecer el PP a Junts, a Puigdemont, en este panorama? Lo único que se me ocurre que le pudiera ofrecer es el PP. Yo no sé si Feijóo está esperando a ver si con un poco de suerte Pumpido le resuelve a Puigdemont, gobernando el PSOE, el tema de la amnistía. Lo dejo ahí. Y podría ofrecerle, o podría hablarse, o podrían estar hablando en el PP, bueno, pues oye, si no te lo resuelve Sánchez, lo único que le puede ofrecer Feijóo a Puigdemont es resolvérselo él. ¿Esto lo No, veis? no, no Tú no lo lo veo. ves, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, yo ya no me fío, Yo, ¿eh? yo, yo, yo no lo veo, pero vamos a ver. Pero si esto es una cuestión, vamos a prescindir de las personas y de Puigdemont. Vamos a ver, lo que no tiene ningún sentido, lo que no tiene ningún sentido es que la izquierda esté aunada en torno a la concepción de izquierda, sea la izquierda separatista catalana o de otra manera, y el Partido Popular, naturalmente, esté cojo y manco porque no tenga más aliado que Vox. Es decir, lo natural en este país es que el Partido Popular y Junts, si no hubiera estallado todo el asunto este de la independencia y del separatismo, fueran primos hermanos. Como lo lógico sería que fueran primos hermanos del Partido Nacionalista Vasco, por una cuestión de lógica ideológica. Bueno, pues a lo mejor lo que le puede ofrecer no a Puigdemont, sino a Junts, con vistas al futuro, es decir, oye, si los dos estamos encima de coordenadas de partidos liberales de centro-derecha, pues vamos a llevarnos bien. Es que es más lógico. Pero un momento, Jaime. Claro, es que si tenemos la historia reciente, los acuerdos de Aznar y tal, con el PNV y Convergencia, podemos decir dos cosas. Uno, que aquel PNV y aquella Convergencia no son los de ahora, punto número uno, pero los objetivos eran los mismos. Es decir, el objetivo de Pujol es el que hoy está reivindicando Puigdemont. Sí. El mismo, teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de corrupción de un señor que ha robado y tal. Pero, ¿por qué el PP, que defiende la unidad de la nación de España y que defiende la integridad y la igualdad de todos los españoles ante la ley y una nación de ciudadanos libres iguales, tiene que llegar al gobierno pactando con los que no creen en eso y los que precisamente trabajan para hacer que los ciudadanos sean desiguales y que los ciudadanos no tengan los mismos derechos y que España no sea una nación unida, sino que haya unos territorios con más privilegios que otros? ¿Por qué tiene que pactar sobre ello? Es que llegado el momento, yo no estoy tan seguro de que Feijóo no le dé a Junts todo lo que quiere, pero yo, si fuera el Partido Popular o Feijóo, si llega el momento, lo que le daría a Feijóo es las llaves de la cárcel, o lo que le daría es entregues usted a la justicia, que es el único camino que va a encontrar conmigo. Como eso no va a pasar, porque se ponen por delante los intereses de las siglas
y los intereses de partido que los intereses de la nación, lo vuelvo a repetir, los intereses de la ciudadanía, pues tenemos que especular con lo que puede llegar y que pacte con un señor que tiene 7 votos hoy y con otro que tiene 5 en el escaño por la maldita ley electoral que nos perjudica, y no decir, oiga, ¿y de verdad que la alternativa de cualquier gobierno que venga sensato y no esta autocracia sanchista tiene que ser que sean los señores de siempre, los de arriba, los que decidan la gobernabilidad de la nación? Pero vamos a ver, Fran, mira, yo no he sido nunca político, tú sí, yo he sido periodista, tú has sido político. Y lo que te puedo decir es que bueno, claro, por supuesto, pero tú has entrado por los carriles de la política, cosas que otros no hemos hecho. No hay un solo político en la historia de este país que cuando se haya lanzado al ruedo de la política no haya primado en él los intereses políticos, partidistas, sobre los intereses nacionales. A mí cuando invocas a la nación en la política y tal, a mí es que me entra un miedo, porque ya me lo diga uno de izquierda, uno de centro derecha. Al final la política se mueve todo, se mueve por lo de siempre, por la ocupación del poder. Entonces yo lo único que digo es que a veces hay que ser pragmático. Por supuesto que tengo sobre Puigdemont la misma opinión que tienes tú, pero el Partido Popular, esa descripción que tú has hecho de un partido popular que sería capaz de entregar la dignidad, el Estado y tal, todo lo que quieras y que pactó en su día con Pujol, hombre, yo en esto me acuerdo siempre de la canción que cantábamos en mayo. Cantábamos ahí, con flores a María, porque si no hubiéramos hecho eso, hecho el PP, la Alianza Popular en su día aquello, el Partido Socialista hubiera sido hegemónico desde el año 1978. Desde el año 1978. Porque una cosa es invocar a la patria, al Estado, a la defensa, a la igualdad, a la democracia, a la libertad y a principios muy altos, y otra, que me parece que es lo importante en política, es tratar de combatir al enemigo, pues, hombre, con instrumentos que no sean tan altos. Es decir, que a veces en política hay que ser un poco truán, hay que ser un poquito de otra manera, porque de verdad con ese discurso de la dignidad del Estado, así nos va, siendo truanes. Así fuisteis vosotros. No, así fuisteis vosotros. Que empezasteis en Ciudadano invocando a la patria y al final terminasteis como terminasteis. Me la has puesto votando porque me has preguntado. Dime un político. Joder, claro. Te lo voy a responder porque me la has puesto votando. Es que vosotros meabais Colonia y luego mira cómo terminasteis. Coño. Un político que pusiera los intereses de la nación antes que del partido. Albert Rivera. Albert Rivera. Te explico por qué. Albert Rivera. Tururú. Escúchame. Ese caso lo conozco bien, Jaime, lo conozco bien. Y yo, que te lo diga que lo conozco Albert bien. Rivera. Mira, quien lo conoce estupendamente es el pueblo español, que de tener 6 millones os quedasteis en cero. Pero ahora no me hagas demagogia, por favor. Ese caso lo conozco bien. Rivera rechazó por 5 veces entrar en el gobierno de Rajoy en el año 2016. Claro, porque se pensaba que iba a ser el heredero de la derecha. No, escúchame. Tú me has dicho que te di un ejemplo de un político. Yo te digo que 5 veces le ofrecieron el PP a Ciudadanos entrar en el gobierno por una vicepresidencia y 5 ministerios. Y como no se iba a aplicar el programa de Ciudadanos, 5 veces se le dijo que no. Hubo una posibilidad de gobierno con Sánchez. Que no fue por eso. Que no fue por eso. No, escúchame. Es que tú dices... Que no fue por eso, hombre. Que sabemos por lo que fue, coño. Que sabemos por lo que fue. Yo te digo por lo que fue. Porque el programa de Ciudadanos no se iba a aplicar en ninguno de los casos que estaba ahí. Y esos 5 ministerios y esa vicepresidencia, como luego se demostró con Pablo Iglesias y Podemos gobernando el PSOE, se iban a diluir en la nada. Y entonces la carrera de Ciudadanos hubiera durado aún menos. Eso será estrategia, no, pero es anteponer los intereses de la nación, de yo no he venido aquí a ocupar un ministerio ni a ocupar una vicepresidencia, sino a cambiar el país, es poner los intereses de la nación por encima de los intereses partidistas. Bueno. Y si ponemos los principios y los valores por delante, algún día estaremos orgullosos de los representantes que tenemos arriba y del futuro de la nación. Si seguimos pensando que la única forma de subsistir es apoyar a truanes, no avanzamos.
Por lo menos no, yo no lo Frank, haría. no, Yo, Frank, y por eso igual no he sido en fraca- política, ¿eh? O sea, No, tú te me digo, vienes a mí, precisamente a porque lanzar no el apoyo a mensaje de Rubiales, que no he sido en el política. fracaso de Ciudadanos fue porque puso tan No, alto yo no he dicho eso. los principios Yo no he dicho nacionales eso. que al No, final eso lo dices se tú. quedó sin nada. Eso lo Yo lo dices que tú. creo... Yo he No, dicho, yo he dicho que respondiendo a tu pregunta de dime un político que pusiera los intereses y pero tal, por y favor, porque si, conozco bien el pero caso, por favor, te he si dado me has el puesto ejemplo. el antiejemplo. No he El dicho que antiejemplo. no he dicho, pero si te acabo de El definir, Jaime, si te antiejemplo. acabo de definir un ejemplo Bueno. de cómo se rechaza el Es poder que me has puesto el cuando lo tienes en su antiejemplo. mano. Un Pero, partido que era ¿cómo que el referente en antiejemplo? Cataluña, que gana unas elecciones autonómicas, que celebramos todos los españoles el triunfo de Ciudadanos, y resulta que su candidata se va corriendo a las primeras de cambio y dejan abandonados. Estoy hablando de Albert, No me fastidie, pero, no me Jaime, fastidie, no me fastidie, no me fastidie. Esta parte del Ciudadanos... debate la has perdido. Esta No. parte del debate la has perdido, porque ahora me sacas No. con Inés cuando yo te estoy hablando de Albert. Esta Bueno, parte del debate la has bueno, perdido, reconócelo. vamos a- Reconócelo. No, Yo te estoy hablando, Albert, tú me has tiempo. dicho, dime un político, y te doy un Tiempo. político y un ejemplo, y un ejemplo, y un ejemplo. Pero vamos claro. a ver, y ahora ahora me ya en dices serio, el fracaso y sin de Ciudadanos. afán, El fracaso de y sin Ciudadanos es afán de, otra sin cosa. afán de polemizar, Tiempo. ¿tú te crees que un partido que experimenta un auge brutal, brutal, como se ha conocido pocas veces en democracia, que tiene un empuje electoral evidente, se cae como un azucarillo, se desmembra absolutamente en el plazo de 2 años, si no es precisamente porque la opinión pública, la sociedad española entiende que Albert Rivera se movía por intereses absolutamente personales renunciando a los intereses del Estado? ¿O es que me están diciendo que el pueblo, es que me están diciendo que el pueblo español en su conjunto es idiota? No. Yo sigo pensando que la gente debería reflexionar más lo que vota. También te digo que fue errores propios, influencias ajenas. Y, no, si un día lo cuento. Intentando quitarle los gobiernos a Murcia, a Madrid, claro, estupendo, fantástico. No, pero ahí no había estaba ambiciones Albert. personales ahí, no estaba Albert, todo era y interés del Estado, sí. Este señor que está aquí, que se llama Vicente Gil, precisamente por eso en Murcia, yo doy un discurso en el Parlamento andaluz donde digo que estoy hasta los cojones de todos nosotros y este señor me entrevista, ¿vale? Ahí ya no estaba Albert. Por lo de Murcia no estaba Albert. Ahí yo fue cuando denuncié la deriva decadente de un partido que iba condenado a la desaparición. Pero yo estoy hablando de 2016, no de 2020. Bueno, el fracaso de Ciudadanos es otra cosa. Yo estoy hablando de que ahí, y te digo una cosa, si hubiera más políticos que antepongan los intereses de la nación antes que la estrategia política y tal, que yo he participado en muchas y sé que muchas veces hay que decir, oye, eso tal, pero que la gente no come relatos, la gente no come estrategias, la gente no paga facturas con eso. Y la gente no se come cuentos. Os voy a hacer un regalo. La gente no come cuentos. No, pero tienen que pagar las cuentas. Escuchadme los dos. Os voy a hacer un regalo final, porque os voy a poner un testimonio de la historia. Y ese testimonio, fíjate, hoy que empezamos con el fiscal general, se hubiera resuelto, se hubiera dimitido. Lo del señor Sánchez, pues tiene motivos suficientes para haber dimitido y no dimite, ¿no? Pero os voy a poner un testimonio de la historia, pero no para que entréis en un debate de nuevo, sino al hilo de lo que estáis hablando. Escuchemos a Suárez el día que dimitió, en enero de 1981. Las razones que adujo, y cada uno que piense si efectivamente lo hizo por altos valores o porque, como se contó en su momento, le visitaron en Moncloa con varias pistolas y le dijeron hasta aquí hemos llegado. Adolfo Suárez, yo creo que fue justo un mes antes del 23F, 23 o 21 de enero de 1981 desde Moncloa. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. No es una decisión fácil, pero hay encrucijadas, tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos, en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad, permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento,
por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. No me voy por cansancio, no me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje, no me voy por temor al futuro, me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. Yo creo saberlo. Tengo el convencimiento de que esta es la situación en la que nos hallamos. No querías café, Jaime, pues toma 2 tazas. Otro político que pone los intereses de la nación por encima de sus intereses de poder. Tú lo que pasa, querido Frank, que eres muy joven y aquello no lo viste. Yo, que soy bastante más viejo, sé cómo... Bueno, sé por qué se articuló ese discurso vi. Y a qué obedeció aquel discurso. No es que pusiera los intereses... No, hombre, no. Bueno, pero tampoco vi el Tercer Reich y sé lo que fue el Tercer Reich. Bueno, o sea, pero decir, tocas de oído. El problema no es que colocara los intereses del Estado por encima de los intereses personales, que tengo que decir que a mí me parece que como balance la figura de presidente de Suárez pues pasará a los anales de la historia de la democracia española como alguien que por lo menos tuvo un principio de honestidad, y eso es evidente, nadie es incuestionable, pero no seamos cándidos. Suárez no puso Adolfo Suárez se lo cargaron los suyos. Se lo cargaron los suyos. Pero vamos a dar la razón otra vez. Vamos a ver, mira. A perder otro debate. O sea, se lo cargan los suyos, ¿por qué? Porque es un señor que desde la ley de reforma política, pasando por la Constitución, pasando por la legalización del PC y por todo eso, pone los intereses de lo que conviene a España por delante de los suyos y los de su partido. Me vuelves a dar la razón. Pero ¿cómo te voy a volver a dar la razón? Pero ¿cómo te voy a volver a dar la razón, querido Frank? Ya van dos. Bueno, tú apúntate todos los tantos. Por cierto, te podría decir quién escribió ese discurso. Él lo está leyendo. Prácticamente le combinaron a leer el discurso. Por tanto, no sé si fue Onega o no. No, ese estaba en otras cosas. No tenía nada que ver. Bueno, pero escúchame, pero si lo que quiero decir es que la gran diferencia. Pero la gran diferencia. Pero en esto lo has perdido. Joder, la audiencia no te lo va a decir. Bueno. No, te lo va a decir la audiencia de OK Diario. En esto has perdido el debate porque me has puesto el ejemplo de 2 políticos que coyunturalmente y por las circunstancias pusieron sus intereses. Y por eso salieron como salieron los Vamos a ver, si tú a la audiencia de OK Diario, le pones como referente de honestidad intelectual, de servicio al Estado, la figura de Rivera, yo te digo que te hacen butifarras. Bueno, escuchadme una cosa a los dos, perdonad. Que te hacen butifarras, querido Fran. Escúchame, por favor. Yo quería poneros esto, efectivamente, porque primero me gustaba escuchar a Suárez, hablaba de las encrucijadas, la verdad es que podría ser perfectamente utilizable pero para si la encrucijada la tenía en su partido, hombre, que se amotinó. Claro, por eso ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando? Lo fácil hubiera sido contentar a todos y él seguiría ahí. Escúchame un momentito. No podía. Lo que quería decir es que efectivamente me encanta que por lo menos en el 81 todavía el presidente de gobierno hablara de mi patria y luego efectivamente que Adolfo Suárez cuenta esto, dice esto, pero que fue fusilado por su partido, abandonado por el rey don Juan Carlos. Pero si lo obligaron a leer el discurso. A un mes del golpe de Estado y probablemente, como se contó en su momento, con una visita de altos mandos militares que en un momento dado le pusieron encima de la pistola, encima de la mesa,
una, como mínimo, o varias pistolas para que dimitiera, pero nos contaron esto y él salió con esto. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto nos abriría otro debate para otro día. No, porque llevamos hora y media, si no... Venga, vamos. Vámonos, venga. Que se está amotinando. Que lo dejo aquí. Que te lo apuntes para otro día. Que te lo apuntes para otro día. ¡Viva Albert Rivera! Bueno, ¡viva! No, oye, viva gracias, que lo hemos pasado muy bien. ¡Viva Ciudadanos! Gracias a ustedes. Ya, mete la cabecera. Adiós, hasta mañana, gracias.